tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a una nueva emisión de Conexión Fiscal. Soy Napoleón Chiqui, conductor del programa, y como todos los jueves me acompaña Zaira Darinka. ¿Qué tal, Zaira? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy es un tema muy interesante. Hablaremos sobre los medios electrónicos en la materia fiscal, así que no se lo vayan a perder y acompáñanos. Así es, ese es el tema de hoy, y pues bueno, esto es Conexión Fiscal. No se vaya, comenzamos. Zaira, pues hoy es un tema muy interesante, que son los medios electrónicos en materia fiscal. Es algo que no es reciente, que ya tiene muchos años, sin embargo, ha tomado preeminencia en estos últimos años, a partir de 2014 para acá, ha sido muy fuerte, y hoy vamos a tener un invitado muy académico, ¿no? Que ahorita lo presentamos. Sí, claro que sí. Yo creo que desde la factura electrónica, la contabilidad electrónica, el buzón tributario, fueron las primeras herramientas tecnológicas por las cuales el SAT, como autoridad fiscalizadora, se ha apoyado para hacer cruces de información entre los contribuyentes y así poder verificar si se han estado cumpliendo las obligaciones y quiénes sí y quiénes no, y en su caso pues determinar créditos fiscales, lo cual este tipo de herramientas tecnológicas ha servido mucho para la recaudación, eso es sin duda. Así es. Y fíjate, es interesante porque México es un país de baja recaudación, y lo que se busca y lo que se ha buscado en estos últimos 18 años es que haya una mayor recaudación en México. Claro. Y esta mayor recaudación pues tenga un enfoque para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Obviamente el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y otros puntos más. Sin embargo, México es muy joven en el tema de derechos humanos. ¿Sí? Es un tema muy joven. Hablemos del caso Radilla Pacheco, que es el caso que da pie. ¿Desde el año 2011? Desde el año, exactamente. Entonces, estamos hablando de que ahora en materia fiscal, ¿qué pasa con el contribuyente? Con el temor, con los miedos, con el terrorismo fiscal, con la incertidumbre, con me van a meter a la cárcel, me siento amenazado. Tuvimos recientes declaraciones por parte del procurador fiscal de que la fiesta se acabó, así claro, literalmente dijo, les doy 3 meses para que se corrijan y si no empezamos con procedimientos penales. Pero eso es muy grave, eso es muy grave. ¿Por qué? Es que no puedes dejar de lado que México es miembro y ha celebrado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sí. Pero aún así a partir de lo que mencionamos ahorita, a partir de la reforma del 2011, donde el esquema de protección de los derechos humanos se amplió, no puede pasar las autoridades que si bien tienen la obligación, tienen esas facultades para verificar el cumplimiento de obligaciones, siempre tiene que ser con la limitante de no violar esos derechos humanos, de cumplir con requisitos. Claro, y ahorita hay unos puntos importantes que podemos platicar y preguntar a nuestro invitado, que es básicamente esa situación. Medios electrónicos en materia fiscal, hay información muy sensible, muy personal, que ya está en manos de la autoridad, y que no solamente a través del propio contribuyente, sino a través del sistema financiero y a través de otros medios más. Así Entonces, obviamente aplaudimos el tema informático, el tema de medios electrónicos facilita mucho el trabajo, pero también ¿hasta qué punto transgrede o violenta otros principios, ¿no? Como los establecidos dentro del artículo 31 fracción cuarta de la Constitución, ¿verdad? Estos principios de legalidad, proporcionalidad, equidad, y de otros derechos y libertades que se encuentran en la Constitución, como comentamos, el derecho a la protección de datos, tu derecho a la privacidad, sobre todo eso. Entonces, esto es lo que hace interesante el tema, ¿no? Buscar un equilibrio, una balanza entre ambas posturas. Pues bueno, Zaira, hoy tenemos como invitado al doctor Daniel Alberto Garza de la Vega. Él es investigador jurídico del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es una persona que nos va a aportar mucho en la parte académica, pero sobre todo hoy nos viene a presentar también su libro de medios electrónicos en materia fiscal. Es una publicación, es un trabajo del cual él ha tenido ya algunos años,
de investigación junto con el centro, y obviamente él encabezó esta investigación y se ha llevado, ha producido esta nueva publicación, de la cual nos va a hablar un poquito más en la entrevista que tengamos, ¿ok? Sí. Bueno, pues amigos, vamos a una pausa y regresamos a la entrevista con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Daniel Alberto Garza de la Vega, y la presentación y comentarios acerca de su libro Medios Electrónicos en Materia Fiscal. Regresamos, no se vaya. Ok, muchas gracias por continuar con nosotros. Como les comentamos al inicio, hoy nos acompaña el doctor Daniel Alberto Garza de la Vega, que es, como lo mencionamos, investigador jurídico del CITEGIC, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues bueno, hoy, antes que nada, queremos darte la bienvenida, Daniel. Gracias por acompañarnos, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas Bienvenido, gracias. Daniel. Muy amable, gracias por su invitación, muy amable. Así es. Bueno, pues nos llamó la atención una publicación que el doctor Daniel tiene recientemente. Esta publicación se llama Los medios electrónicos en materia fiscal. Lo voy a poner un poquito ahí a cámara para que lo puedan observar, ¿sí? Y es una publicación un tanto interesante, que nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este proyecto, Daniel. Bueno, muchas gracias. Primeramente, gracias por la invitación, muy amable. Bueno, este libro lo titulamos Los medios electrónicos en materia fiscal. Lo empezamos a trabajar precisamente allá por el año 2014 y concluyó esta investigación ahora en 2019, y lo que estamos tratando de plasmar más que nada fue toda la vivencia, o vamos a entender todos los matices que ha venido evolucionando la factura electrónica desde aquel ya lejano 2004 hasta la última reforma que se dio en 2019. No pudimos por tiempos y espacios complementar la información a los aspectos del 2020, ya por obvias razones, por cuestiones de maquetación. Pero aquí también establecemos cómo la autoridad, en aquella exposición de motivos del 2004 a esa famosa reforma del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, pues iba a traer los beneficios de la implementación de la factura electrónica, y con ello reducir las cargas en la presentación de las obligaciones de los contribuyentes, que hasta la fecha vemos que sí, efectivamente, se han ido quitando ciertos anexos de la declaración informativa múltiple, y ahorita ya lo podemos observar también, por ejemplo, en la declaración anual, por ejemplo, de sueldos y salarios, cómo ya está, vamos a entenderlo, ese anglicismo, el match, ¿no?, de la información contable fiscal del patrón trabajador, y que ya lo podemos observar en la declaración anual, ¿no? Prácticamente es lo que estamos viendo. Y también en un tercer capítulo, aquí podemos implementar, lo intitulamos La factura electrónica y el cruce de información tecnológica como medio eficaz para evitar la defraudación fiscal. Aquí tocamos una hipótesis de lo que la autoridad en cuestión de la implementación de los medios electrónicos en esta materia, pues en base también con las autoridades administrativas o las autoridades judiciales, cómo se pueden allegar con información tanto financiera, contable, administrativa, para los efectos de ahorita poder visualizar pues una posible defraudación en el uso de comprobantes fiscales apócrifos. Que lo que podemos observar es de que el día de ayer pues salió una nota, ¿no?, de las empresas posibles factureras ahí que están haciendo uso indebido del mismo, y pues prácticamente encajó al hilo, ¿no?, este documento, este libro, esta investigación. Así es, fíjate, esta cuestión de los medios electrónicos, pues con la entrada del nuevo milenio dio una aceleración tremenda, porque previo a esta entrada del nuevo milenio, o sea, hablando del año 2000, pues nosotros teníamos conocimiento acerca de un tipo de facturación electrónica a través de la cual ciertas empresas podían manejar sus operaciones.
que era se solicitaba una autorización para poder emitir facturación electrónica, pero esa facturación electrónica es muy diferente a lo que actualmente tenemos, ¿no? Claro, definitivamente. Ese es un tema muy interesante porque precisamente en aquella exposición de motivos, digamos que el monopolio de la facturación lo tenía el SAT, pero al ver que ellos no podían cumplir, vamos a entender, con los estándares tecnológicos, pues decidieron presentar un esquema que ellos le denominaron medios propios. Esos medios propios eran aquellas empresas que tuvieran la robustez tecnológica y administrativa para poder ellos emitir su factura electrónica en base a los anexos que le correspondían a la resolución miscelánea fiscal y ellos poder implementar la factura y poder emitirla. Pero con el paso del tiempo, pues se dieron cuenta también que pues la robustez tecnológica en aquella época pues todavía estaba pues caminando y pues resultó que la información fiscal contable que se presentaba pues a veces también pues había una discrepancia ahí de información en la que el SAT probablemente tenía una información y cuando se hacía la compulsa, la revisión, pues resultó que tenían otro tipo de información las empresas, entonces decidieron implementar allá por el 2008 otra vez una reforma al 2929A y luego anexándole la información a la resolución miscelánea fiscal para concretar una figura denominada proveedor autorizado de comprobante fiscal digital, que eso fue el primer tercero, no de certificación, ojo, porque eso fue hasta el 2010, pero sí un proveedor autorizado de comprobante fiscal digital para que ese tercero pudiera generar este servicio, se pudiera contratar y en base a ya los lineamientos técnicos que manifestaba la resolución miscelánea fiscal, pudieran emitir la factura, ¿no? Y así es como empieza esta gran evolución. Claro, y es que es interesante cómo ha evolucionado las herramientas electrónicas como para ayudar a la autoridad a verificar el cumplimiento de obligaciones, ¿no? Desde que si estás debidamente localizado, si has cumplido con la presentación de tus declaraciones, y en este caso de los sellos digitales también, ¿no? Que ha sido una de las principales formas de control para los contribuyentes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Con respecto a esa información, pues se tocan diversos temas de ese famoso cruce de información. O sea, la autoridad tiene que trabajar en verificar efectivamente, porque en aquella época cuando nace la factura electrónica, pues los elementos era tener firma electrónica, bueno, ahorita es lo mismo, ¿no? Pero era como un aspecto de implementación, vamos a entenderlo, novel, nuevo, ¿no? Era firma electrónica avanzada y definitivamente a posteriori con ya el proveedor autorizado de certificación, pues el sello de el famoso SCD, ¿no? Ese sello que ahorita ya para el 2017, 2020, pues ya es un tema muy recurrente, muy importante en lo que la autoridad fiscal pues puede en este caso suspender o hasta cancelar esos famosos certificados de sello digital, ¿no? Así es. Ajá. Y durante tu investigación, Daniel, ¿no encontraste algunos supuestos en los cuales se pudieran violar algunos derechos humanos utilizando este tipo de herramientas digitales por parte de la autoridad? Bueno, este es un tema muy interesante, excelente. Bueno, yo quisiera, si me permiten, o sea, aventar una pregunta al aire, si se me permite coloquialmente aventarlo. Es decir, existe una ley federal de derechos del contribuyente, pero efectivamente existen los derechos humanos en materia tributaria. Ese es el tema que yo podría aventarlo, o sea, poder manifestarlo a la comunidad. Es lo que hemos estado debatiendo mucho. Si nos recordamos vamos a entenderlo, a la reforma de junio del 2011, allá en el artículo primero constitucional, pues la autoridad se abocó específicamente a los derechos humanos, pero en otras materias. O sea, lo establecemos y lo podemos observar mucho en materia penal, por ejemplo. O lo podemos observar también en otros temas, por ejemplo, en materia común, en materia civil. Pero el derecho tributario está olvidado en ese aspecto. O sea, violatorio siempre lo es. ¿Por qué? Porque ese 31 fracción cuarta de la Constitución definitivamente que habla de esos grandes dos principios, ¿no? El de principio de legalidad, el principio, bueno, son tres: legalidad, el de equidad y el de
y el de proporcionalidad. Pero definitivamente que la autoridad siempre va a ser, vamos a entenderlo coloquialmente, siempre va a ser David contra Goliat. De que existe violación a derechos humanos dentro de la secuela procedimental, los va a existir también. Y eso lo podemos observar diariamente en los conflictos que se dirimen allí en el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa. ¿Qué derechos humanos podemos ver? Pues aquí tendremos que hacer una investigación específicamente en la cuestión de si el derecho humano se violenta con respecto al principio de legalidad o al principio de proporcionalidad o al principio de equidad, que eso es muy interesante. La PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, sí, claro, definitivamente se ha pronunciado en algunos supuestos. Por ejemplo, si es violatorio que no se le haga la devolución en tiempo y forma, por ejemplo, al régimen de salarios, cuando ya sabemos que la factura electrónica, que era lo que estamos mencionando, que el espíritu de la misma era tener esa información en tiempo real, para que ya el contribuyente no tuviera que tener ese contratiempo de que se le diera esa devolución en automático. Pero vemos que en este ejercicio, por ejemplo, la autoridad fiscal ha manifestado que existen ciertas discrepancias en esa información. Entonces, me voy a aventurar a manifestar que si es violatorio, claro que es violatorio. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de qué sirve la información de ese proveedor autorizado de certificación en contraposición en este cliente con los contribuyentes, y el que sale siempre en este caso en el desbalance, claro, pues es el contribuyente, ¿no? Es que en materia fiscal siempre ha habido como que una ponderación entre lo que es el interés particular y el interés público, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con el interés público o cuál es el bien jurídico que se tutela? Pues la recaudación. Pero aún así, o sea, existe lo que es el derecho de legalidad, de seguridad jurídica. Es que cuando la autoridad, si bien es cierto, puede afectar de manera válida tu esfera a ti como contribuyente, pero tiene que estar sujeto esa afectación a ciertos requisitos, como el principio de legalidad. Bueno, ha habido también la preeminencia o darle la prioridad o el beneficio o la inclinación a la autoridad fiscal. De hecho, también la reforma a la ley de amparo, para la nueva ley de amparo, precisamente no permite los efectos generales de declaración de inconstitucionalidad en materia tributaria. Eso es algo también proteccionista hacia el fisco federal. Pero aquí hay un punto importante. Hablamos de derechos humanos. ¿Qué pasa entonces con la privacidad de la información de los contribuyentes? Porque actualmente ya casi todo es electrónico, ¿no? Contabilidad electrónica, informativas, CFDI, etcétera. Pero ¿qué pasa con ese principio de privacidad? Porque se ha hablado mucho de eso y se hablaba del secreto bancario, que actualmente pues no existe, podríamos decir casi. ¿Y qué pasa entonces ahora en este aspecto de privacidad y de reserva de datos? Ok, ese es otro tema esencial, muy interesante. Yo quisiera comentar en este tema que desafortunadamente las leyes secundarias o las leyes terciarias que puedan emanar ya sea del artículo 4 al 6 de la Constitución, es decir, en el 6 nos podemos establecer ese famoso derecho a la privacidad, que a contraposición está ese famoso también derecho al olvido. Pero vamos a entenderlo de esta manera. La autoridad fiscal, como ya lo comentaron ahorita muy atinadamente, cuando se refiere al tema tributario dentro de la escala, ahorita me voy a entrar un poquito más si se me permite, a un aspecto técnico axiológico. Es decir, el Estado tiene que verificar, el Estado me refiero tanto al administrativo como al legislativo, es decir, que estos tienen que legislar con respecto que si definitivamente aplaudo la automatización de todos estos medios electrónicos, ¿no? Los felicito y etcétera, etcétera. Sí, pero el momento de implementarlo precisamente tenemos que ver ese tema, o sea, la violación de derechos humanos, y entre uno de esos está la privacidad. Es decir, según la autoridad fiscal, conforme fue avanzando la evolución de la misma, pudimos observar que fueron quitando elementos que consideraba la autoridad que no eran necesarios en el aspecto de que el comprobante fiscal digital en su representación impresa pudiera tenerlos. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta efectivamente que esos datos pues están en
valga la expresión, en el Vox Populi, ¿no? O sea, que cualquiera de nosotros podemos tener acceso a ese tipo de factura y tener la información del contribuyente. El problema es de que no hay una regulación. Digo, el proveedor autorizado de certificación sí lo tiene dentro de sus obligaciones. Nada más dentro de la información administrativa, mercantil en la relación contribuyente-PAC, pero no con respecto a la información que ese contribuyente pueda generarlo ya con los terceros, que ese es el tema importante. Si nos abocamos al estudio de la resolución miscelánea, no hay una línea que nos manifiesta esta situación. Violatorio lo sigue siendo. Proteccionismo, pues proteccionismo a la información como se está mencionando aquí. Es decir, proteccionismo al sistema financiero o al sistema bancario, definitivamente, pero cuando esta información es prevista por parte de la autoridad, a favor de la autoridad, en contra del contribuyente, pues esa información también es violatoria, porque la información que tiene el contribuyente, vuelvo a insistir, es David contra Goliat. ¿Qué información o qué pruebas puede presentar según la ley federal del procedimiento contencioso administrativo? Estamos muy copados nosotros como postulantes del derecho tributario, pero la autoridad tiene todas esas facultades para poder allegarse de todos esos medios terciarios o secundarios, para poder allegarse a toda esa información que estamos estableciendo. Y ahí es cuando dices, el contribuyente, ¿qué beneficio tiene esto? ¿Le violan sus derechos de información? Definitivamente, hasta que esto no esté, hasta que no cambien las reglas del juego, es decir, que la factura electrónica simplemente traiga tu RFC y punto. O sea, con que ya se tenga el efecto exclusivo de un solo dato y obviamente el aspecto transaccional. Porque si ustedes me permiten, también es un tema muy delicado la información contable que contiene el CFDI, porque pueden haber gastos desde $1, pero pues también hay facturas arriba de los 53 millones, por poner un ejemplo. Y eso también, que no caiga ese documento, por ejemplo, en un tercero, porque ese tercero puede hacer definitivamente mucha información. Me voy a aventurar en otro lado. Busca información de quién es ese tipo de contribuyente y hasta pueden ahí producirse otro tipo de actos jurídicos ilícitos, ¿no? Que puedan ir en contra de los dueños de las empresas para hacer otro tipo de ilícitos, ¿no? Fíjate que eso me llama mucha atención y quiero tocar un poquito un breve tema. Recientemente nosotros presentamos un amparo para un cliente y no te miento, en menos de 3 días este cliente a su correo electrónico estaba recibiendo información, no voy a mencionar de qué empresa, pero una empresa privada de informática, donde le estaba, valga la redundancia, informando que ya tiene un acuerdo de ese amparo en el Poder Judicial bajo ciertos términos y que podía consultarlo a través de su página. O sea, ¿cómo llega esa información de un amparo que presentas ante el Poder Judicial y que en menos de 3 días ya le está llegando esa información por una empresa privada que no tiene nada que ver con el Poder Judicial a ese particular, ¿no? Entonces tienes mucha razón en cuanto al manejo de la información, a la privacidad y a la protección, pero ¿qué dice la Suprema Corte al respecto? ¿Cómo se ha pronunciado en ese aspecto específico de privacidad? Con respecto a la factura, bueno, desafortunadamente, cuando nos ponemos en el estudio de toda la información que puede establecer la Suprema Corte, ya sea en pleno o en salas, la Suprema Corte, cuando uno empieza a buscar esa información, no hay tanta cuestión o no tanta relación de información con respecto a la protección de datos en el uso de medios electrónicos en materia fiscal. Establece otro tipo de parámetros, pero desafortunadamente no lo existe. ¿Por qué? Porque todavía no se han presentado precisamente amparos con respecto a la violación de información de posesión de uso de terceros, y ese tercero también es el SAT. Dicen, oye, es que no, es que el SAT es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y él está facultado para saber esta información. Sí,
Claro, definitivamente, pero ¿qué tratamiento de datos le puede dar él también? Porque debemos de entender que el Servicio de Administración Tributaria pues tiene también, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues también una área de inteligencia fiscal, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, ¿qué tan segura está mi información? Desafortunadamente no se ha pronunciado la Corte con respecto a ello. ¿Por qué? Porque tenemos de entender que esto no es autoaplicativo. Entonces, como es heteroaplicativo, pues necesitamos que haya una violación exprofeso para que ese contribuyente que se considere que se le haya violentado su derecho a la privacidad o al derecho a la protección de la privacidad en la posesión de datos, desafortunadamente si ahorita nos metemos va a haber muy pocos pronunciamientos sobre ese aspecto. O sea, fíjate que el año pasado tuvimos un invitado a nuestro programa, Conexión Fiscal. De hecho, tuvimos una conferencia con él, que es Fernando Benito Martínez Cos, ¿te acordás, Zaira? Estuvo con nosotros, él era, si no me equivoco, director o gerente adjunto del SAT en la administración pasada. De hecho fue pionero, ¿no? Y nos mencionaba, ¿verdad?, que había sido pionero en el tema de el tema electrónico. De medios electrónicos o de medios informáticos. Y él nos hablaba en aquella ocasión que el CFDI va a ir más allá de lo que actualmente tenemos. Así que nos habla que el proyecto era porque pudiera manifestar información en tiempo real. Eso es muy interesante porque actualmente cualquier medio informático contiene datos históricos, ¿no? O no sé si tú te hayas percatado, o cómo ves el panorama del uso de estos medios electrónicos por parte de la autoridad para llegar a eso, a tener un tiempo real de información. Totalmente de acuerdo, concuerdo con esta información que acabas de comentar. Y sí, definitivamente la autoridad, tarde o que temprano, el efecto es el aspecto fiscalizador, no el aspecto administrativo contable para beneficio del contribuyente. O sea, lo que está tratando de brillar la autoridad es tener, vamos a entenderlo en ese famoso tiempo real, porque la miscelánea fiscal te dice que hay un supuesto desvariación de segundos hasta que puede ser un minuto, pero bueno, nosotros para los efectos técnicos jurídicos, para nosotros es tiempo real. Definitivamente que tarde o que temprano todo va a estar ya fiscalizado con respecto al cruce de información tecnológica. Es decir, ya las instituciones financieras ya están jugando por obligación con la autoridad fiscal. Es decir, un elemento del comprobante fiscal digital es el método de pago. El método de pago como elemento obligatorio quiere decir que al momento cuando se emite el comprobante fiscal digital, pues tenemos que ver el origen, por ejemplo, de quien es el cliente, quien va a egresar el gasto, pues tiene que tener el origen de dónde está saliendo ese dinero. Y luego ese dinero pues tiene que tener una correlación de cómo obtuvo ese dinero ese contribuyente. Entonces, tarde o que temprano esa información va a empatar, porque si recordamos, todavía existe, vamos entre comillas, la facilidad de 1,999 pesos para poder hacer una erogación de un gasto sin medios electrónicos para que pueda ser deducibles. Así es. A partir de ahí, pues ya la autoridad ya nos tiene la fiscalización. Esto fue el ejemplo, por ejemplo, valga la expresión, de cuando el contribuyente quiere deducir combustible. Ese es un tema muy delicado también, porque ya veíamos cuál era la praxis, ¿no?, consuetudinaria, de que podíamos conseguir de alguna u otra manera documentos en las gasolineras para poder reducir a la mejor gasolina que yo no adquirí. Entonces la autoridad pues pone sus recovecos, ¿no? Pone sus parches, vamos a entenderlo así coloquialmente. ¿Cuál es ese parche? Bueno, de que si tú me quieres deducir gasolina, es con cualquier método, excepto el efectivo. Entonces, la autoridad tarde o que temprano va a orillar al contribuyente con el aspecto tecnológico del dinero también. O sea, no me quiero aventurar a decir los famosos bitcoins o cualquier otro tipo de moneda electrónica, no. Pero sí monederos electrónicos que estén a la vez ligados a las instituciones financieras. Entonces, he ahí el problema de que tarde o que temprano
toda la información, tanto contable, fiscal, monetaria y financiera, va a estar ligada. Entonces ahí la autoridad inmediatamente, cuando ellos consideren que existe una discrepancia, inmediatamente, aparte te lo va a notificar por medios electrónicos, por el buzón tributario. Y fíjate que esto Sí. que mencionas, Daniel, es muy interesante, porque yo siempre he pensado que el tema de los medios informáticos y electrónicos, obviamente la autoridad fiscal lo que busca es facilitar su trabajo. Eso es lo que ha hecho su trabajo, porque una caja chica, hablamos de una caja chica, donde se erogan gastos menores de la cantidad que acabas de mencionar, menores a 2,000 pesos para hablar en términos muy planos, eso se tiene que registrar en contabilidad. O sea, yo no puedo estar sacando caja chica y caja chica. No, yo tengo que hacer un asiento contable, tengo que hacer una cuenta T contable, y donde yo tengo un cargo y tengo un abono, donde yo tengo una identificación de cada uno de sus gastos. O sea, no significa que yo puedo agarrar caja chica y puedo gastar lo que yo quiera y no lo puedo comprobar. No, al final de cuentas en contabilidad sí tienes que identificar esos gastos. Entonces, si la autoridad fiscal tiene la contabilidad electrónica, puede conocer eso. Pero a través de esto que acabas de mencionar, que es tener la vinculación entre estas cuatro áreas, pues yo, autoridad fiscal, ahora sí que desde mi escritorio, sencillamente puedo saber de dónde salió ese dinero y cómo se utilizó. Con el cruce de informaciones. Por el cruce de informaciones, ¿no? De hecho, o sea, la información bancaria, la información monetaria, la información fiscal y la contable, ¿no? La contable. Estos Así es. 4 puntos tienen que empatar. ¿Consideras tú que el tema de contabilidad electrónica se hablaba en esta nueva administración? Había uno de los morenistas que mencionaba que íbamos a desaparecer la contabilidad electrónica. ¿Tú crees que eso sea viable o que permanezca? No, ya no es viable. Ya la autoridad, insisto, últimamente esas auditorías en los últimos 2 años o 3, si me puedo atrever a mencionarlo, les ha dado muy buen resultado. Ese resultado se ha reflejado en esas revisiones electrónicas que ya no empatan directamente con la información, otra vez, con lo que tiene el contribuyente en liquidez en sus cuentas, con la información contable de la emisión de los comprobantes fiscales. Entonces, dicen que México es de los pocos países que tiene la presunción de la autodeterminación. Entonces, ahí volviendo al tema de los derechos humanos, Claro. es la autodeterminación, ¿es un derecho humano o es un juego que la autoridad fiscal le permite al contribuyente declarar de buena fe sus ingresos? ¿Y crees que todavía estemos en ese principio de autodeterminación? No, ¿por qué? Porque ya tenemos los medios electrónicos. Sí. O sea, Para ya cuando eso es la ingresas- facturación Claro, electrónica. ahora pudiese parecer como una trampa, ¿no? Claro. Decir, ok, tú te puedes autodeterminar, pero yo ya tengo tu información. Exacto. O sea, lo que tú me vengas a decir, yo ya lo sé. El tema que decías, ¿no? De la devolución de las personas físicas que están en régimen de sueldos y salarios. El que decía, no, sabes que yo la información que tengo aquí no coincide con la que tú me estás declarando, no te puedo dar la devolución, ¿no? Que ese tema es muy delicado, es muy delicado. Ahora, ¿a qué desafíos te enfrentaste ustedes como centro de investigación al desarrollar este proyecto? Es un tema, no lo podemos decir nuevo, no, definitivamente que no, porque ya tiene desde el 2004 esta implementación. El problema que se enfrenta uno es que la academia, por ejemplo, no ha emitido o no ha generado, por ejemplo, doctrina fiscal en este tema. No quiere decir que este sea perfectible, no quiere decir que este sea el non plus ultra, no, sino al contrario. Aquí una de las razones dentro de la advertencia dice que este libro está para poder refutarlo y para poder aumentarlo entre toda la academia. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, nosotros, la mayoría de los fiscalistas, los fiscalistas no somos enemigos entre nosotros mismos, que ese es muy diferente a otras materias, que esa es la gran distinción de nosotros. ¿Por qué? Porque el fiscalista pues tiene que unirse sus esfuerzos, porque insisto, está postulando derecho contra el Estado. No, la gran diferencia que existe entre otras materias, ¿no? Claro.
Entonces, he ahí que una de las preocupaciones que la academia y que nos pusimos a trabajar en este libro precisamente fue eso, tener una directriz desde la óptica de la experiencia de un servidor que ha estado, por ejemplo, en un proveedor autorizado de comprobante fiscal digital, que pude elaborar en uno de ellos, y que pude trabajar también en un proveedor autorizado de certificación, que cómo ha venido esa evolución de esas dos figuras y cómo se puede esa latencia jurídica o cómo podemos nosotros verla ya en la praxis, ¿no? O sea, ya cuando lo observas con tu cliente o cuando lo observas ya con tu contribuyente, dices, el espíritu de esto ya no me está a mí como que gustando, ¿no? Porque lo entiendo que el medio electrónico sea factible siempre y cuando el espíritu que haya sido allá del 2004, que vengas a reducir las cargas tributarias, que me reduzcas la obligación fiscal a la presentación. Pero resulta que no, pues hasta ahorita no ha habido una reducción de obligaciones, se sigue presentando la declaración informativa de operaciones con terceros, no entiendo el por qué, si ya el cruce de información ya está IVA contra IVA, entonces yo no sé por qué sigues presentándola, que eso fue lo que tocamos. Te obligo a que la sigas presentando para ver si tú caes en esa discrepancia, porque yo ya tengo esa información. Sí. Es un juego, ¿no? Es un ¿Crees juego. que todavía queden algunos aspectos para evolucionar en este tema de medios electrónicos? ¿Algunas obligaciones o algo para que ya la autoridad pueda hacer un mayor match de información? A mí me gustaría, desde otro sentido aplicativo, vamos a entenderlo así, que si la autoridad va a seguir con esto, o sea, que va a seguir con el juego de la facturación electrónica, pues que efectivamente se pongan a trabajar en el ámbito de poder reducir las cargas de obligaciones del contribuyente. O sea, ¿cómo puede ser posible que una persona física que tenga arrendamiento amueblado, pues como él está obligado al IVA a trasladarlo, le obligues a presentar la DIOT? No sé si me estoy explicando, o sea, o que una actividad empresarial con menos de ingresos de 1 millón de pesos y que están muy declarados, muy efectivos, vamos a entenderlo así, que gane 1.200.000 pesos al año, 100.000 pesos por año, 100.000 pesos mensuales, perdón, pues ya tienes la presunción ahí del IVA, o sea, ¿qué te puede él, cómo se dice, hacer un cambio efectivo a la pretensión de esa reducción de esa carga? O sea, y definitivamente que desde el aspecto contable, a lo mejor los contadores me van a matar, van a decir, oye, pues ya me vas a dejar sin chamba. Bueno, pero pues el sentido es, si emites este tipo de obligación, pues reduce otras, o sea, para que sea efectivamente a bien la implementación de esta figura. Yo no estoy en contra insisto. De los medios electrónicos. No, yo al contrario, soy pro tecnología, me gusta. Sí, autoridad, pero también ponte tú a trabajar en el sentido de los beneficios acá para nosotros. O sea, no nada más que todo el beneficio sea para ti, porque insisto, qué cansado es que ahorita salarios, y perdón que insista porque entre comillas, pues eso está debate que está ese famoso desequilibrio, ¿no? Que si se violenta el principio de equidad y proporcionalidad a salarios y no se les está devolviendo, ¿no? En tiempo y forma su devolución, valga la expresión y la redundancia. ¿Y por qué? Porque te manda la señal a la plataforma del SAT, se encuentra una discrepancia en la información que presenta tu patrón y lo que tienes tú, efectivamente. Y esas son obligaciones que son ajenas a ti, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Pues que viene del patrón. Sí. Entonces, y lo que yo entiendo es de que si el patrón ya emite, o sea, por ejemplo, este complemento que es de nómina, ahí es cuando yo no entiendo que dices, oye, pues ¿por qué el contribuyente, en este caso salarios, por qué está pasando por esa situación? Lo entiendo que si tienes 2 o 3 regímenes fiscales activos, no sé, dividendos, arrendamiento, o que tengas otro tipo de socio accionista, pues te la paso, ahí sí pone y declara tu información como le corresponda, ¿no? Pero si nada más es salario, si nada más tienes un patrón y porque tienes tú ahí alguna deducción personal
no sé, gastos hospitalarios o tienes un crédito hipotecario y quieres ponerlo tú directamente en la información y se encuentra discrepante, pues yo ya no entiendo cuál es el espíritu de la factura, ¿no? ¿Sí? Pues sí. Efectivamente. Pues es muy interesante todo lo que estás comentando, Daniel, nos llama mucho la atención. ¿Y cuál sería tu opinión como recomendación para nuestro auditorio respecto de estos medios electrónicos en materia fiscal? Bueno, las recomendaciones son, valga la expresión, no serían recomendaciones parte mía, sino vendría específicamente como una obligación a cumplir por parte, ya sea del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es tener que? Bueno, pues definitivamente hay packs que te ayudan desde tu proceso fiscal contable en tiempo real. Hay packs que te ayudan, que al momento de contratarles tú, no sé, algún servicio, ellos ya te dicen, tú nada más alimenta el sistema y el sistema te puede arrojar ya tanto clientes, proveedores y inmediatamente te da el match de la información fiscal contable, ¿no? Eso es por un lado. ¿Qué otro tema le podemos dar a consideración a los contribuyentes? Pues que efectivamente, o sea, si no tienen esa posibilidad de tener un ERP específicamente a su necesidad de empresa, pues que haga su equipo de tecnología pues un Excel, ¿no? Y que ese Excel tenga bien a considerar en tiempo y forma y en tiempo y real la emisión de los comprobantes y que estos coincidan con el aspecto contable en el aspecto de la información del inventario. ¿Por qué? Porque ahorita muchas de esas revisiones que está teniendo la autoridad provienen de esa discrepancia que tenemos en el origen de la emisión del comprobante, pero que no hace ese famoso match con el inventario. Entonces, he ahí cuando dices, ¿por qué me estás declarando una cosa aquí, pero tú no tienes registrado contablemente en el aspecto de tu inventario esta información? Entonces es discrepancia. Y si yo no puedo comprobarlo, vuelvo a lo mismo, pues yo ya estoy en un recoveco muy delgado en el que puede ser elusión fiscal o me puede declarar defraudación. Entonces yo ya no tengo a dónde hacerme. ¿Por qué? Porque el SAT me puede decir, yo aquí ya tengo tu información. Tú aquí me tienes una información, tus clientes y proveedores, aparte yo ya tengo esta información. ¿Y por qué contablemente yo tengo otra? O sea, cuando yo ya te hice la compulsa o la auditoría. He ahí que ese es el máximo cuidado que debe de tener el contribuyente ya en este 2020 y desde el 2014, vamos a entenderlo. Claro, ese tipo de casos yo creo que van a llegar a través de las revisiones electrónicas, ¿no? De una preliquidación. Sí, definitivamente. Que a lo mejor y también la autoridad va a empezar a accionar este tipo de facultades de comprobación y dejar a un lado las tradicionales. Sí, claro, y si es violatorio no, eso es otro tema también, es lo que otro mencionabas tema, de derecho humano, claro. que si es violatorio ese tema famoso. de los derechos humanos siempre va a estar a la par con este tema de los medios electrónicos. Sí. Va a estar a la par y desafortunadamente, y desafortunadamente depende la lupa que tengas. Obviamente estamos en un país muy evasor, un país que no paga impuestos, y obviamente lo que se busca es mayor recaudación. Desafortunadamente la mayor recaudación va de la mano a la par de mayor violación de derechos humanos. Pero hay un problema y no depende qué lupa uses. Lo que decías, el interés el interés particular siempre está por debajo del interés público, el interés superior. El interés público. Definitivamente. Porque esa es la justificación que se ha utilizado y hasta la en corte, los últimos ¿no? años, hasta en la corte, para decir, no violenta esto, no violenta este principio, no violenta este principio, etcétera, etcétera. Entonces habría que trabajar mucho en este tema, y nos llamaba la atención eso, Daniel, que mencionabas que no había mucho trabajo en cuanto al amparo, en cuanto al tema de derechos humanos. De hecho, tenemos poca información en ese aspecto, ¿verdad? Pero bueno, pues Daniel, te agradezco mucho tu presencia y tu participación en el programa de hoy.
Zaida también. Así es, gracias por acompañarnos, Daniel. Muchísimas gracias, muy amable por su invitación, les agradezco mucho. Y te felicitamos por tu función ahí en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Leyes de la Autónoma de Nuevo León. Muy buen trabajo, felicitamos a través de ti a todo el equipo de trabajo que se encuentra ahí, al titular. Muchas gracias. Te dejamos las puertas abiertas para otro programa más. Le agradezco mucho. Gracias, muy amable, gracias. Muy bien, pues amigos, nos despedimos del doctor Daniel Alberto de la Garza Vega y vamos a una pausa y regresamos. Eso es Conexión Fiscal, no se vaya. Ahora sí. Sí. Gracias por continuar con nosotros y antes de pasar a las conclusiones, recuerde que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, de los medios electrónicos que tenemos y si tienen alguna pregunta específica para nuestro invitado el día de hoy, nosotros se la podemos hacer llegar para que también puedan tener respuesta acerca de los cuestionamientos que ustedes lleguen a tener. Bueno, pues Zaida, interesantísima la entrevista, ¿no? Es un tema que da mucho de qué hablar. El tema de los medios electrónicos y cómo ha evolucionado en el derecho fiscal como una herramienta para que la autoridad tenga información sobre los contribuyentes, pues realmente ha impactado mucho en la recaudación, ¿no? Pero por el otro lado, pienso que también se han violado muchos derechos y garantías, y es muy difícil poder encontrar un equilibrio entre estas dos, ¿no? Entre lo que es la recaudación, lo que se tutela ese bien jurídico, ¿no? Poder solventar el gasto público, pero del otro lado de la moneda pues también está ese principio de constitucional y de internacional, convencional, de esa protección a los derechos humanos, ¿no? Así es, fíjate que ahorita después de la entrevista, estaba recordando un poquito que uno de los mafiosos más importantes de la historia de Estados Unidos, que fue Al Capone, nunca se le logró acreditar la comisión de un delito sobre asesinatos o tráfico de alcohol, este tipo de cosas. Pero donde sí le pegaron fue en la materia de impuestos, en la evasión fiscal. ¿Sí? No sabía. Entonces esto es muy interesante porque por un lado este gobierno dice es anticorrupción, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo puede irse directamente sobre los políticos corruptos o los funcionarios corruptos o aquellos que hicieron de esto su fiesta y amasaron grandes fortunas, ¿no? Al principio hablaba este gobierno de que iba a haber amnistía, pero ahora con el tema recaudatorio, con el tema fiscal, estamos viendo yo en particular estoy viendo un enfoque de hacer lo que se hizo con Al Capone. O sea, no te pude acreditar la comisión de otros delitos, pero sí te voy a pegar por el lado de la evasión fiscal. Claro, no, todos esos recursos que derivaron de una actividad ilícita o de la comisión de un delito, ¿verdad? La estafa maestra, todos los recursos económicos que salieron del país y los medios electrónicos de que nos habló el doctor Daniel ahorita son importantísimos porque esa es la información que la tienen ahora sí que en corto, ¿no? La tiene rápidamente para poder encontrar. Pero el problema de esto, Zaida, es que se está llevando entre los pies a muchos que su economía no está fuerte en el país. Muchos que ahora sí que ni la deben ni la temen, ¿no? Yo sé que ha habido abusos muy fuertes en el tema de venta de facturas, en el tema de esquemas fiscales para evadir o de simulación, y entiendo que pase ese tipo de cosas, pero está sucediendo cosas muy terribles. Ahorita, por ejemplo, el tema de la Prodecom, que no hay todavía una cabeza que la dirija, y además entre los tres candidatos quién es el competente y la otra pregunta es, ¿ya cumplen realmente con los requisitos de la ley orgánica de la Prodecom para poder ser titulares? O sea, se habla también de su presupuesto, ¿verdad? Que se le ha bajado. Entonces, ¿qué está pasando? Tienes medios electrónicos, gobierno. Estás debilitando al ombudsman del contribuyente, que es la Prodecom. Se está mencionando el cambio de denominación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a tal vez Procuraduría de Defensa del Pobre. O sea,
No, yo entiendo que vayan sobre los corruptos y que tal vez, ahora sí que la varita mágica sea irse por la defraudación fiscal, por la evasión fiscal y por todos esos medios, ¿no? Pero están desprotegiendo a la clase media de este país, y esa clase media es quien ha tenido la carga tributaria por muchos años. ¿Te das cuenta que están desarmando, le están quitando todas esas posibilidades, tanto de defensa, a esa clase media? Que sí, que es la que cumple, es la que realmente sí ha sostenido la carga tributaria en el país, ¿no? Es aquella que no tiene a lo mejor los recursos para tener una asesoría y realizar estrategias fiscales agresivas, etcétera, ¿no? Es el contribuyente medio. Sí, las pymes. Las pymes, así. Pequeñas medianas empresas. Y el punto es, pero ¿dónde está la mayor recaudación? es que a mí me surge, ahorita que estamos tocando este tema, me surge la inquietud. Ya con estos medios electrónicos en los que se apoya el gobierno, ¿tú crees que el gobierno no sepa o no tenga esa información para aquellos contribuyentes grandes, o sea, para aquellos contribuyentes que realmente facturan en operaciones simuladas, contribuyentes que se constituyen como empresas fantasmas? Siento que la línea del gobierno está muy engañosa, la verdad, porque en primer lugar si viene y dice que va contra todos los factureros o contra todos los CEFOS, pero al final si escuchas el discurso te das cuenta que contra quién van, son contra los que están adquiriendo estas facturas. Así es, contra las EDOs. Contra los EDOs. Así es. Y fíjate, me quedo con una parte muy importante ya para finalizar de Daniel que comentó acerca de los cuatro puntos importantes, o cuatro grupos de sí, o sea, la información financiera, la monetaria, la fiscal y ¿cuál era la otra? La contable. Y la contable. Entonces, porque hablábamos del tema de que pueda tener el fisco información a tiempo real, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues Zaira, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho tu compañía y tu presencia el día de hoy. Y pues amigos, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Fiscal en una nueva emisión. Nos vemos la semana que viene con otro tema. También va a ser un tema muy interesante. Tenemos un invitado, como todos, especial. Pero es un tema controversial, un tema interesante que vamos a tocar la semana que viene. Nada más que lo dejamos como sorpresa para la siguiente semana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Napoleón Chiqui, conductor de este programa. Y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias.